Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy los saludo en un horario muy poco habitual, pero porque la fecha es especial. Hoy, hace exactamente 20 años, salía por primera vez al aire Hijos de la Tierra, un programa que se sostuvo hasta 2018. Hijos de la Tierra fue una propuesta que le hicieron desde FM La Torre a Silvia Nilon, en principio para que desarrollara temas vinculados a la medicina veterinaria, que es una de sus especialidades. Sin embargo, ahí mismo Silvia se dio cuenta de que algo tan específico tenía poco futuro, porque a sus colegas no era tanto lo que ella iba a poder enseñarles y al común de la gente podía llegar hasta aburrirla. Entonces nos reunimos, nos habíamos conocido ese año en la imprenta de la Universidad Nacional del Nordeste. De hecho, Silvia fue la encargada de maquetar mi novela Llamaradas de Recuerdos para su publicación. Y bueno, estábamos en los inicios de la amistad, ella sabía que yo era comunicadora social, de modo que nos reunimos un par de veces para ver cómo podíamos enriquecer el programa. Y ahí empezaron a surgir todos los tramos, todos relacionados en un principio con los animales. Mitologías, horóscopos, espantos, consejos útiles, buenas ideas, buenos modales, animales y el arte. Llegaron a ser un montón de tramos, la noticia insólita, llegaron a ser muchísimos tramos, me sigo acordando algo de historia, y todo eso enriqueció al programa en el transcurso de todos esos años. Salimos muy rápido al aire, estas reuniones se llevaron como mucho 2 o 3 semanas antes de salir por primera vez al aire. Fue un domingo, me acuerdo, primero salíamos los domingos y duramos muy poco en FM La Torre porque enseguida nos acercaron la propuesta de pasarnos a Radio Nacional Resistencia AM y en ese momento volamos porque era la posibilidad de llegar a una mayor audiencia. En ese momento todavía no teníamos a full lo que eran las emisoras online, ¿no? Era FM y AM. Y AM, bueno, era una oportunidad maravillosa, así que en enero de 2004 nos pasamos a Radio Nacional Resistencia, donde estuvimos hasta 2008 y donde también tuvimos que cambiar nuestro nombre, porque cuando hicimos los trámites correspondientes de registro del programa de radio en Argentores, resultó que ya existía el nombre Hijos de la Tierra que estaba usando una persona, y las dos opciones que nos quedaban era pedirle que nos autorizara el uso y depender de que la autorización se sostuviera en el tiempo lo necesario mientras nosotros siguiéramos transmitiendo el programa, o pagar por usar el nombre. La cuestión es que ninguna de las opciones nos terminaba de convencer, así que después de pensar un poco, Silvia dijo, bueno, vamos a ser Herederos de la Tierra, que si bien no es exactamente lo mismo, tiene prácticamente la misma connotación. Y seguimos con Herederos de la Tierra, y hasta en Radio Nacional, les dije que habíamos estado hasta 2008, después nos pasamos a Radio Zapucay, que ya nos habían invitado La Granja, que tenían su propia FM, yo había conversado con ellos en realidad, y era la emoción de decir, mirá, estamos saliendo online, nos pueden escuchar en todo el mundo, cualquiera que tenga internet puede escuchar nuestra radio. Bueno, y a mi corazoncito de comunicadora social se entusiasmaba ante esa propuesta. Bueno, y finalmente terminamos cambiándonos a FM Zapucay, donde estuvimos hasta, Zapucay no, a FM Hualamba. Y en 2011 nos cambiamos a FM Zapucay. En realidad fuimos haciendo, desde Radio Nacional veníamos haciendo el caminito de los La Granja, que eran directores de Radio Nacional cuando nosotros entramos ahí, y bueno, después ellos fueron los que abrieron Hualamba, y después crearon también FM Zapucay, y bueno, es como que sin querer queriendo fuimos haciendo ese caminito. Y no solo cambiamos de emisora, también creció el programa, se enriqueció, porque los primeros años sí nos acotamos a todo lo que fuera estrictamente animales. Pero en un momento dado yo no podía con mi genio y dije, bueno, herederos de la tierra podemos ser todos, puede ser también el mundo vegetal, todo lo que tenga que ver con ecología, también lo que tenga que ver con las personas,
con la actualidad. Y bueno, y fue creciendo en tramos el programa, fue creciendo en edición. Acá quiero agradecer muchísimo a Julio Danese, que fue el que armó los tabiques con la identificación del programa, la identificación de las radios, no solo poniendo su voz, sino haciendo el trabajo de edición. Yo escuchaba la música y le decía, mira, de tal minuto y tal segundo a tal otro minuto a tal segundo. Bueno, y él también hacía sus propuestas, enriquecía. Y a Guillermo Sánchez, que él sí puso únicamente su voz. Bueno, y nos acompañaron durante los 15 años del programa con sus voces en los tabiques. Y también tengo que agradecer a Walter Acevedo, que era nuestro colaborador, nuestro acompañante, que venía prácticamente en todos los programas, llegaba con su mate, su termo, el agua hirviendo. Silvia muchas veces se quemaba hasta la campanilla porque le mandaba el primer sorbo y ay, hasta que se avivó y dijo, no, yo ya sé que este agua viene para pelar papas, así que voy a tener mucho cuidado. Y en 2014, después de haber cumplido 10 años, yo estaba saturada con muchísimas actividades, entonces decidí tomar un año sabático de la radio y me despedí de mi columna Los Alternativos que tenía en el Diario de la Región. Al final no fue sabático para nada el año porque terminé llenándome de más cosas, pero eso sirvió para que se integrara Rodrigo Catarozzi como otro conductor más. Y cuando yo volví en 2015 fuimos 3 conductores. En 2015 también yo empecé a implementar invitar a los invitados, valga la redundancia. Empecé a invitar tanto a artistas de todas las disciplinas como hacedores sociales y culturales, como para enriquecer, porque me parece que hay mucha gente haciendo cosas muy valiosas en la comunidad y que merece ser reconocido su trabajo y que se reconozca todo el tiempo y el amor y la dedicación que están invirtiendo por hacer una mejor sociedad, por aportar a la comunidad. Y así fueron los últimos años de Herederos con muchísimos invitados. Incluso llegamos a tener una comunicación en Buenos Aires, todavía no estaba muy aceitado el tema de comunicar, de hacer llamadas a otros lugares, pero llegamos a tener 1 o 2 comunicaciones con personas que estaban en otros lugares, bueno, y eso ya fue una puntita que enriquecía el programa. La propuesta ahora con estos 20 años de Herederos de la Tierra es que no pase inadvertido. Entonces encontré entre las muchas cosas que conservo en mi casa, les voy a mostrar, encontré este sobre con un montón de programas que fuimos grabando en su momento, que fuimos rescatando, que si tienen en cuenta también que fueron 15 años de programa al aire, esto no es tanto, pero bueno, algo es algo. Y entre todos estos programas encontré uno que era súper especial, no les voy a decir por qué, ya lo van a ver a continuación, y quise rescatar el estilo estético, no sé si estético visual, que tuvo el programa, que fue teniendo durante estos 15 años, y rescatar parte del trabajo que hicimos y compartir recuerdos, así que hice algo bastante barroco, bastante cargadito. Espero que les gusten, era para no quedarnos solamente en el sonido, sino también que acompañara, que fuera un cumpleaños completo este 20º aniversario. A lo mejor en algún momento me da el tiempo y me da las ganas, porque la verdad que a mí me cuesta mucho porque la técnica no es mi fuerte y además mis herramientas son muy precarias. Siempre digo eso, me tengo que estar ayudando con un montón de programitas online y hacer una cosa en uno, otra cosa en otro. Bueno, entonces va con más corazón que profesionalismo, pero va con muchas ganas y bueno, y posiblemente en algún momento me den ganas de rescatar también los demás programas, pero ya no van a tener tanto trabajo visual, sino va a ser más que nada el programa para escucharlo. Y sin tanta charla, porque la idea es que vean el programa, que escuchen el programa y me digan qué les parece. Los dejo a continuación. Ahora empezamos con Herederos de la Tierra, este programa súper especial. Espero que los disfruten y va a ser hasta muy pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao. El siguiente programa es auspiciado por Onda Gas Sociedad Anónima, Ruta Nicolás Avellaneda, número 355, Resistencia. Teléfono fax
440 088. Agroveterinaria Frangioli, Carlos Pellegrini 290, teléfono 432-466. Maná Cueros, Brown 131, local 4, Resistencia. Wushu Kung Fu, en Juan B. Justo 1001, planta alta del Colos Gym, teléfono 1533-1299. Unidad Educativa Privada número 101, Instituto Educativo Peniel, Bartolomé Mitre 743, anexo a Avenida Sarmiento 566, teléfono 434-445, Resistencia. Aquí comienza Hijos de la Tierra, un programa dedicado a los amantes de la naturaleza y el buen humor. Idea, producción y conducción, Silvia Nilon y Marina Nil. Hola, hola, ¿cómo les va? Sean todos muy bienvenidos a Hijos de la Tierra, que cumplimos hoy 2 años al aire. Nuestro cumpleaños No en el aire. en Radio Nacional va a ser en enero. En enero realmente, pero bueno, al aire estamos hace 2 años. Mi nombre es Silvia Nilon, me acompaña Marina Nil, que es, digamos, casi la mentora de este programa de hoy. Esta cosa siniestra que van a tener durante sangrienta. 2 horas este sábado a la tarde. Claro, como es un programa, digamos, especial, no tiene los contenidos habituales. Para el que nos escucha por primera vez, nosotras no somos así. No, en realidad Normalmente no, pedimos no. disculpas. Pero hoy nos pusimos un poco sangrientas, va a ser un programa, como ya se habrán visto, habrán escuchado, un programa dedicado al vampirismo, a Drácula, y para eso vamos a compartir con ustedes un CD que nos prestaron con Claro. la música de Ángel Mahler y el libreto de Pepe Cibrián de Drácula el musical, que Claro. muchas de ustedes habrán quedado con ganas Con de escuchar ganas. y de ver como yo, entonces por lo menos compartimos la música. La música y con montones de temas interesantes, yo creo que los vamos a entretener durante estas 2 horas. Bueno, estamos en condiciones entonces de empezar con la sangre. El tiempo es una ilusión que deja huellas en la historia. Bueno, y como corresponde, todo esto del vampirismo se inició, entre otras causas, por el príncipe Vlad. Exactamente. Y Silvia nos va a comentar algunas curiosidades que no todos tenemos la posibilidad de conocer. Claro que no, a pesar que bueno, que el vampirismo corre mucho más atrás en la historia, porque desde los antiguos, como es indios, en la India, digamos, y también en Oriente, pero y más conocido, aproximado en Occidente, es este caso del príncipe Vlad. Para algunos historiadores fue un heroico defensor de los intereses e independencia de su país y del cristianismo, que parece mentira, ¿no? La contradicción. Exacto. Mientras que para otros se trataba de un caso patológico de alguien que torturaba, atormentaba y asesinaba por puro placer. Yo me prendo de eso. Yo creo que también era esto. El hecho es que sí existió un Drácula auténticamente histórico, que hace parecer al personaje creado por Bram Stoker como un manso cordero. Se llamó Vlad IV de Valaquia. Nació en Rumania en 1428. En aquellos tiempos, el trono de Valaquia estaba amenazado desde el exterior por los turcos y húngaros, y en el interior por los nobles ávidos de poder que luchaban entre ellos con un salvajismo y ferocidad bestiales. Vlad IV mantuvo el orden en sus dominios, ajusticiando a todos aquellos que creía conveniente o necesario de manera espeluznantemente creativa. Válgame Dios. Por Dios, bueno. Vlad IV fue uno de los 3 hijos ilegítimos de Vlad III, el Diablo, príncipe de Valaquia, antiguo principado danubiano que formó con Moldavia el reino de Rumania. Este oscuro personaje se adhirió a una liga de la Europa Central compuesta por reyes y príncipes que aborrecían al agresivo imperio otomano.
Vlad III, hizo poner el emblema del dragón en sus monedas y banderas de combate. Además hizo llamar Dracul, dragón. Años después, a su hijo Vlad IV le enorgulleció igualmente el mote Drácula, que significa hijo del dragón. Dracul, o Vlad III, fue hecho prisionero por el sultán Murad en 1444, pero recuperó la libertad ofreciendo como rehén, a que no se animan a pensar esto, a su hijo adolescente. Vlad IV fue más años de su vida prisionero que gobernante, fíjate. Mira vos. No solo en su adolescencia, sino también en los últimos años de su vida. Reinó solamente durante 1455 y 1462. Lo sangriento que fue para que con tan poco tiempo pase la eternidad. Fíjate. Cuentan los historiadores que en sus largos años como prisionero en la tenebrosa y vetusta fortaleza de Visegrad, sus carceleros le daban pequeños animales para que se distrajera torturándolos. En 1474, Vlad IV fue excarcelado como parte de un tratado de paz, luego de la trágica ejecución de su padre en 1447, para ponerlo al lado de los turcos, con cuya ayuda accedió al trono en septiembre de 1448. Pero el joven Vlad no olvidaba sus años de encierro y pronto se vengó de sus aprensores con una ferocidad morbosa. Cuando los turcos merodeaban por sus dominios, él los cercaba con la caballería, los hacía prisioneros y los empalaba a placer. Posteriormente desencadenó guerras ofensivas para capturar más turcos. Durante cierta campaña tuvo la suerte de encontrar al turco responsable de su largo cautiverio. No quiero estar en su piel. No. Lo apresó y dispuso de inmediato una tortura despaciosa para no hacerle perder el conocimiento. El hombre tardó varios días en morir. Este tipo de ejecuciones le valieron el apodo de Tepes, que significa empalador. Vlad IV sancionó sin alterarse la matanza de 100.000 personas en un solo día. Entre ellas había turcos y extranjeros. Dicen que así eliminó una 10ª parte de la población de Valaquia. Lo superó a Bush. Viste, en un solo día, 100.000 personas. El empalamiento era su diversión predilecta. Le solía colocar a las víctimas formando figuras geométricas, especialmente en círculos rodeando la ciudad, para que ninguno de sus pobladores dejara de verlas. Aprendan, ¿eh? No me hacen caso, les va a pasar esto. Hubo empalamientos cabeza abajo, mediante un garfio de colgar carne, empalamientos por el ombligo, combinados con la desolladura o el arranque del cuero cabelludo. Todo planeado para que la muerte fuera lenta y él pudiera entretenerse con la agonía del prisionero. Vaya entretenimiento. ¿Qué te parece? A unos le introdujeron una pica calentada al rojo vivo por los intestinos, hasta que reapareció por la desencajada boca. ¡Qué horror! Al cabo de un tiempo se aburrió de esto e ideó, claro, otras diversiones. Ay, no, por ejemplo, obligó a un marido a devorar los senos de su esposa. Esto es terrible. En otra ocasión hizo acorralar a todos los mendigos de Valaquia, les ofreció una comilona y luego los quemó vivos sobre las mesas del banquete. Era una forma de terminar con la pobreza. Con la pobreza, mira qué forma. Tras una serie de intrigas, falsificación de documentos incluida, muy de la época y del lugar, los turcos lograron que el rey ordenara el arresto de Vlad, quien fue encerrado durante 12 años, pero sin dejar de recibir un trato especial. Es decir, se libera, era tratado con las mayores consideraciones. Las circunstancias que permitieron a Vlad liberarse de la prisión no están muy claras, pero es sabido que tomó parte en la batalla de Vaslui en enero de 1475, formando parte del contingente enviado por el rey de Hungría al príncipe transislavo Esteban Báthory contra los turcos. Ojo con este apellido, que ya lo vamos a ver más adelante. Va a sonar mucho este programa. Lo curioso, y por otro lado cierto, es que volvió a ocupar su trono en noviembre de 1476. Quien a hierro mata, a hierro muere. Es sabido. Así fue como a fines de ese mismo año, los turcos lo tomaron desprevenido con una pobre escolta de 200 hombres, de los cuales solo sobrevivieron 10 y le dieron muerte. La cabeza de Vlad fue enviada a Estambul
y exhibida públicamente. Para que crean. Es cierto, lo liquidamos. Lo liquidamos, acá está. Lo sucedió su hermano Randu, que reinó hasta septiembre de 1500. Este ha sido Vlad, el hijo del diablo. Le suplico, señor, que volvamos. La noticia insólita. Un tanto siniestro, en un barrio de casas individuales, una puerta metálica pintada de rojo y un patio estrecho conforman el decorado, ¿adivina de qué? No sé. Del primer museo de los vampiros. En Francia. Bueno, Ahora los vampiros están por todas partes y son más peligrosos que antes. Decidí encerrar algunos ejemplares en un museo para compararlos con los de antes y ayudar a la gente a protegerse, explica muy serio Jacques Tegent, amo y director del museo, que está instalado en una gran sala de la casa familiar donde el ex profesor de inglés, quincuagenario medio, dispuso las piezas de su colección personal. A saber, decenas de libros extraños, casi 400 films, carteles y toda una variedad de objetos que evocan leyendas de vampiros. Al fondo se encuentra una condesa Bathory, noble húngara célebre, ya van a ver por qué, como casi viva en un mueble. Qué Una réplica espectacular, instalado sobre una mesa, una mano cubierta de joyas y con una rosa, una prótesis dental, martillos, una cruz y hasta un cazador ficticio. Un Van Helsing. Algo por el estilo. Los estudios científicos prueban que si se bebe sangre humana se vive 30 años más que el promedio, relata Tegent impasible, mientras saca de su biblioteca un libro polvoriento, La ciencia del vampirismo. Bueno, como comentamos que no es cierto. Que en otros tiempos los ricos compraban la sangre de los pobres para fortificarse, dice él. Por lo demás, a mi abuela, sigue hablando él, la llevaban al matadero de La Villette para beber sangre directamente en un balde. ¡Qué asquito! El museo abrió sus puertas en marzo pasado. Desde entonces recibe, previa reserva, no te mandes cualquiera, nomás, Cintia, no, reserva, a un público variado y excéntrico. Ya lo creo. A sus invitados propone visitar por temas de 2 horas, cenas, debates en torno a un chile con carne y proyecciones que pueden prolongarse hasta la madrugada. Y bueno, viste. Este fue el primer museo de los vampiros en Francia. Está ubicado en Les Lilas, un suburbio popular del nordeste de París. Fíjate vos, pero aclaramos que por más que de científico no tiene nada, digamos, eso de beber sangre humana, ¿viste? No prolonga la vida. No. Que nadie lo crea, porque si no crean que van a poder vivir más tiempo. No funciona, de contagiarse el SIDA. Exacto, y de otras cosas también. Estás escuchando Hijos de la Tierra. Enfermedades frecuentes y no tanto, sus síntomas y cómo reconocerlas. Llegaron las patologías. Bueno, los vampiros no existen. No sé. Decimos que, nosotras aseguramos les que, aseguramos con algún que no. miedito por ahí escondido, pero no. ¿hay alguna razón por la que la gente empezó a creer? Hay varias razones por las que la gente empezó a creer que sí y empezó a combatirlos. Claro, exactamente, porque muy bien dijiste que los vampiros, aunque algunas personas no lo crean, son personajes que pertenecen al mundo de la ficción. Eso aclaramos. En la realidad tenemos
Otra cosa. situación. Claro, la leyenda se ha ido generando poco a poco, desde las características que la novela de Bram Stoker atribuye a los vampiros, hasta las que cada nueva aportación cinematográfica va incorporando. El resultado es que tenemos unos vampiros con unas características particulares, necesitan alimentarse de sangre, no les puede dar directamente la luz del sol, Pálido. claro, porque los corroe y los destruye, necesitan huir, digamos, de los ajos y de las cruces, tienen un gran atractivo sexual y solo mueren si una estaca les atraviesa el corazón, salvo si las necesidades del guión provocan que sigan vivos hasta el capítulo siguiente, ¿no? Porque entonces ahí ya Entonces cambiamos. no mueren. Pobre el que le clavó la Claro. estaca. Al igual que el personaje de Drácula, aparentemente está inspirado en este antiguo conte rumano que contamos al principio. Algunas de las características que se atribuyen a los vampiros parecen que están inspiradas en una misteriosa enfermedad que afecta a algunos seres humanos, la porfiria. Ah, mirá vos. Claro, una extraña enfermedad de la sangre. No quiere decir que sean porfiados, ¿eh? No. La porfiria es otra cosa. Ser porfiado no es una patología, a veces sí. Bueno, la porfiria, enfermedad de los vampiros. Bueno, la porfiria. Unos compuestos químicos denominados porfirinas se acumulan en la piel, los huesos y los dientes. Algunas de estas porfirinas sufren una reacción química por acción de la luz, lo que da lugar a nuevos compuestos que destruyen los tejidos cercanos y como consecuencia la piel se recubre de ampollas y los huesos se corroen. Esto, en fases avanzadas, puede llegar a provocar desagradables mutaciones en las que las orejas y nariz aparecen como corroídas, Ah, mirá vos. los labios deformados, las encías descarnadas, etc. En el proceso también se produce una fuerte anemia, lo que provoca una gran debilidad y una palidez casi cadavérica. Pobre gente. Claro. En definitiva, esta enfermedad reúne muchas de las características que se atribuyen a los vampiros. Seres pálidos que necesitan vivir en la oscuridad porque la luz solar los debilita y los corroe hasta destruirlos, y que necesitan sangre fresca para reponer la suya. Además, otra de las características típicas de los vampiros, el horror a los ajos, Ajá. también puede estar relacionada con esta enfermedad. A ver, ¿por qué? Eso me interesó. Claro, parece que los ajos contienen sustancias químicas que pueden provocar que el efecto de la luz se haga más intenso y se agrave la enfermedad. Ah, mirá O sea vos. que los enfermos de porfiria, en el caso, ¿no es cierto?, de estos enfermos, el consumo de ajo podría provocar eso. Si vos te comes un diente de ajo no te pasa nada. Ah, a mí no me va a pasar nada. Al contrario, buenísimo. Pero lo del ácido es cierto, me consta. Sí, bueno, en definitiva, los vampiros no son personas reales, pero sí parece que algunas de sus características se han inspirado en una enfermedad muy humana, la porfiria. ¿Qué son las porfirinas, dijimos? Bueno, se lo vamos a tratar de explicar, no creo que esto no es para cualquiera, porque son un grupo de compuestos químicos que se caracterizan por la presencia de un anillo heterocíclico plano, llamado tetrapirrol, con un hueco interior donde se puede colocar un ion metálico. Cuando el hueco se sitúa el ion hierro, da lugar al tipo hemo, o sea, comprende la hemoglobina, recordemos, forma parte de la sangre. Y cuando se pone un ion magnesio se da lugar a la clorofila. Ajá. Bueno, se conoce como porfiria a un grupo de enfermedades que se caracterizan por la acumulación en el organismo de grandes cantidades de porfirina debidas a un trastorno que puede ser genético o adquirido. En los procesos... O sea que todavía me puedo volver vampira. Todavía te puede pasar, no, Marina. En los procesos metabólicos, a partir de los cuales se sintetiza la hemoglobina de la sangre. Una alteración en el conjunto de reacciones químicas impide que estas porfirinas lleguen a transformarse en hemoglobina, y lo que produce, claro, el problema, una acumulación de las porfirinas en el organismo y la anemia, por otro lado. Existen varios tipos de porfirias, con diferentes efectos sobre el organismo, pueden ser psíquicos, cutáneos, hepáticos, etc. La variedad que aquí describimos corresponde a la porfiria eritropoyética congénita. Algunas aplicaciones médicas. Bueno, pero no todo tiene por qué ser negativo, ¿eh? No. Ah, ¿no? No, el efecto de la luz sobre las porfirinas también puede resultar útil porque hace algunos años se está investigando la posibilidad de utilizar las porfirinas y la acción de la luz para curar enfermedades. Ah, qué bien. Claro, se trataría de inyectar, por ejemplo, porfirinas en los tejidos enfermos, de forma que al enviar un haz de luz sobre estos tejidos,
se provocaría su destrucción. Esto podría resultar muy útil, por ejemplo, para combatir células cancerígenas, pero también se está investigando la posibilidad de utilizarlo en otras enfermedades como la degeneración macular y la miopía patológica. Mirá vos qué interesante. Fíjate vos. Salió algo bueno de algo muy malo. Como siempre algo bueno tiene todo. Onda Gas, Sociedad Anónima, la mejor opción de gas propano a granel. Máxima pureza, mejor control, mayor practicidad, más seguridad. Hacen del nuevo sistema una solución de mayor calidad y economía para el hogar, industrias, invernáculos, secadoras, comercios, colegios y sanatorios. Ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 3, Resistencia. Teléfono fax 440-088. Onda Gas, Sociedad Anónima, apoyando la difusión del conocimiento y la ecología. Agroveterinaria Frangioli, clínica de grandes y pequeños animales, asesoramiento agropecuario, talabartería, semillas, pesticidas, farmacia veterinaria, acuario, médicos veterinarios, Silvia Nilon y Rubén Frangioli. Carlos Pellegrini 290, teléfono 432-466. Unidad Educativa Privada 101, Instituto Educativo Peniel, trabajando junto a la familia, consolidando el aprendizaje de los niños y adolescentes, reivindicando los valores éticos, morales, cristianos y de pertenencia nacional. Eje B1, Eje B2, Eje B3 y nivel polimodal completo. Clases en el turno mañana. Bartolomé Mitre 743, anexo Avenida Sarmiento 566. Teléfono 434-445 Resistencia. Wushu Kung Fu, apréndalo como arte marcial, deporte o método de autodefensa. No importa su edad ni estado físico actual. Para niños, adolescentes y adultos. Para clases particulares, comunicarse al celular 1533-1299 o dirigirse personalmente a Juan B. Justo 1001, planta alta del Colos Gym, que además le ofrece lo mejor en físico-culturismo y complementos. Ella asegura ser otra persona. Todos creen que son fantasías, hasta que descubren algo increíble. Llamaradas de recuerdos, una novela de Marina Nil. A veces, los sueños esconden algo más. Consígala en Librería de la Paz, Avenida 9 de Julio 359. Chipaco, Juan B. Justo 90, Resistencia. Capítulo 1, 25 de mayo 1015, Corrientes. Estás escuchando Hijos de la Tierra por Radio Nacional 620 AM 94.1 FM. Teléfono 03722 432-920. Email silviaymarina@yahoo.com.ar. Página web www.hijosdelatierra4t.com. Tal vez ciertas, tal vez imaginadas, pero siempre fascinantes, llegó el momento de las mitologías. Las mitologías ahora seguramente sangrientas también. Y el vampirismo, Sí. Silvia, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Es el tema que tocamos para Sí, nuestro sí. segundo Elegimos cumpleaños. esto. Nos hacemos cargo. Tenemos que hacernos cargo. Vos sabés que según la creencia antigua, los vampiros son espíritus malignos que abandonan de noche sus tumbas en una especie de sonambulismo
y merodean por las calles buscando personas solitarias, o sea que si vamos no hay las dos que- juntas no nos va a qué pasar suerte, nada, qué suerte. para morderles la garganta y chuparles la sangre. El cadáver de un vampiro tiene siempre vida latente y solo se lo puede hacer descansar en paz mediante empalamiento o incineración. Bueno, Una más linda que la otra. ya está muerto. No, pero se Más o levanta menos. y sigue matando gente y sigue contagiando, es peor que el SIDA. Ay, sí. Otrora, esta era una superstición universal. Se desenterraron leyendas de esta índole en crónicas de la antigua Babilonia, en China, la India y vastas regiones del mundo primitivo. Ya vamos a hablar en detalle de esto. Los pergaminos egipcios citan a los vampiros entre los muertos. A todo esto, un erudito inglés, Montague Summers, descubrió tantas pero tantas historias de vampiros que les dedicó 2 grandes volúmenes. Aseveró que los griegos antiguos creían en el vampirismo y que los bárbaros lo divulgaron por toda Europa. De hecho, las crónicas europeas medievales contienen múltiples relatos de aldeanos exhumando cadáveres o empalándolos para mantenerlos dentro de sus sepulturas. Y fíjate que Inglaterra no prohibió sino hasta 1823 la práctica de atravesar con estacas los corazones de los suicidas. Esto se debe a que suicidas, criminales, hijos ilegítimos y excomulgados mostraban predilección por el vampirismo, decían que Claro. hay datos sobre una epidemia de vampiros entre 1730 y 1732 en Medvegna, un pueblo yugoslavo. Pasó que un joven soldado regresaba de prestar el servicio militar en Grecia y le contó a su novia que había sido atacado de noche por un vampiro, pero había localizado su tumba y lo había destruido. Sin embargo, el muchacho falleció poco después y luego se lo vio vagar por Medvegna hacia el anochecer, siempre. 10 días después, el sacristán, atendiendo los persistentes chismes de algunos que soñaban con el muchacho y notaban una extraña debilidad a la mañana siguiente, optó por desenterrar el cuerpo del joven ante la expectación de los aldeanos. El cuerpo tenía sangre fresca en la boca. Médicos militares le salpicaron ajo machacado y después le clavaron una estaca en el corazón. A pesar de todo, los vampiros pulularon por Medvegna, tanto que enviaron una comisión de médicos de una ciudad cercana a investigar el caso. El informe, firmado en febrero de 1732, daba fe de haber examinado 14 cadáveres, 12 de los cuales, incluido el de una niña de 10 años, reunían las condiciones del vampiro sin error posible. Oh, bueno, los médicos. La ciencia La del ciencia del momento, 1700. El registro no revela el remedio aplicado, pero presuntamente fue el usual para los vampiros. El ajito machacado, la estaca en el corazón o el fueguito. Claro. Eso terminó con la epidemia o lo que fuera. Pero curiosamente, hasta 1897, año de la aparición de la novela Drácula de Bram Stoker, este mito había desaparecido de casi toda Europa occidental. Sí permanecía en la cristiandad oriental, fomentada un poco por los sacerdotes de la Iglesia ortodoxa. Incluso actualmente la gente de la región vive con la misma inquietud de entonces, teniendo constantemente el ataque de demonios necrófagos, llenos de supersticiones, llenos de miedos. Pero tras la publicación del libro de Bram Stoker, las leyendas del príncipe Vlad, el hijo del dragón, se amplificaron y terminaron atribuyéndole a Drácula una misteriosa inmortalidad que dio la vuelta al mundo y llegó hasta nuestros días. Ya lo creo. ¿Qué te parece? La raza del día, su origen y características más notables. La especie del día en realidad. Claro que sí. Y en honor al programa especial, Claro, los vampiros. los vampiros. ¿no? Pero los vampiros, animales. Los de verdad. Desmodus rotundus murinus. Mucho gusto. Alias, El vampiro. Especie esta de quiróptero que pertenece a la familia Philostomidae. Ya sé, mucho gusto van a decir. mucho gusto. Es una Bueno, especie de Philostomidae murciélago, marina. digamos. Claro, son murciélagos de tamaño mediano.
una longitud del cuerpo de más o menos 6 a 9 centímetros. El cuerpo, con las alas es otra historia. Claro. Y un peso que varía entre 25 y 40 gramos. Chiquitito. Es de color café grisáceo con pelaje denso y corto. Cara aplanada, con hocico corto y sin hoja nasal, lo que los asemeja a pequeños cerdos, pequeños chanchitos, la nariz sí, para arriba. Presentan orejas pequeñas, algo puntiagudas y separadas. El pulgar es largo, con 3 cojinetes y una garra. Carecen de cola. Esto es importante como para diferenciar de los murciélagos. No tienen cola. No. El labio inferior presenta una escotadura en B corta, con incisivos superiores anchos y filosos, mientras que los inferiores son pequeños. Los caninos son largos, de punta aguda y borde posterior afilado. Los individuos de esta especie habitan en cuevas, huecos de árboles, puentes, alcantarillas y minas abandonadas, formando colonias de 20 hasta 100 individuos. Qué regalo que se te vengan todos. Se me vienen los vampiros, claro. Pudiendo compartir estos sitios con otras especies de murciélagos. Los vampiros pueden desplazarse distancias considerables, de 5 hasta 8 kilómetros es lo usual, pero en ocasiones hasta 20 kilómetros, en busca de alimento, aunque tienden a minimizar las distancias perchando, esto es cuando se cuelgan de un palito, como hacen las gallinas también en el gallinero, se llama la percha, pero esto lo hacen al revés, cabeza para abajo. Claro, en sitios contiguos a la fuente de alimento. Los vampiros son muy astutos, guarda, para encontrar su alimento. Cuidado. Claro, ayudándose de los sentidos, del olfato, de la vista y el oído. Estos se acercan a su víctima desplazándose por el suelo, pudiendo correr, brincar o volar. Prefieren beber sangre del ganado bovino, equino o porcino, mordiendo a sus víctimas en las regiones del hombro, por ejemplo, espalda, base de los cuernos y de las orejas, patas, pezuñas y región anal. Los vampiros atacan cuando el animal está durmiendo, realizando la mordida con poco dolor, y el anticoagulante presente en la saliva permite el flujo de sangre, ya que fluye a través del canal del labio inferior, por eso la escotadura en B del labio inferior. Pueden consumir hasta 25 centímetros cúbicos durante 30 minutos y regresan generalmente a alimentarse en el mismo sitio a la noche siguiente. Siempre de noche. Sí, normalmente la sangre que el vampiro consume rara vez daña al animal, pero la cantidad de sangre que fluye después que el animal se ha alimentado, junto a las heridas que causan las mordeduras, que pueden debilitar al animal, como avicharse también, o sea, la miasis, y la transmisión, esto es más importante que nada, del virus rábico, claro, potencialmente, causa importantísimas pérdidas económicas en la ganadería, también en la ganadería de nuestra región. Bueno, esto es más o menos para que tengan una idea del vampiro Desmodus rotundus murinus. Somos hijos de la tierra. Los animales y el arte. Bueno, ahora en los animales del arte, Marina, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a escuchar? No nos podía faltar. Drácula, por de Bram supuesto, Stoker. lógicamente. Bueno, Bram Stoker en realidad se llamaba Abraham Stoker y nació en Clonfert, Dublín, Irlanda, el 8 de noviembre de 1847. Silvia está haciendo gestos, vivan los irlandeses. Claro otro que sí, genio más. otro genio, ¿viste? Lo que damos que hablar, Es una macana. Eso es cierto. Su padre era el funcionario Abraham Stoker, su madre la feminista Charlotte Thornley, los cuales tuvieron 7 hijos. Bram era el tercero. Su salud delicada lo obligó a llevar a cabo sus primeros estudios en su hogar con profesores privados. Posteriormente, en 1864,
estudió en el Trinity College, se graduó en Matemáticas y Ciencias en 1870. Hasta ahora nada que Venía ver con todo el bien, vampirismo, sí. todo bien. Años después trabajó como funcionario en el Dublin Castle y como crítico teatral en la publicación Dublin Evening Mail. Sus primeras intervenciones en los relatos de terror los dio en la revista Shamrock, donde publicó sus iniciales textos de misterio. Shamrock significa trébol. En 1876 abandonó Irlanda para arribar a Londres, acompañando al actor Henry Irving, que lo había contratado como representante y secretario después de leer una crítica de Hamlet en la que Irving intervenía. Era buen crítico Stoker. O lo favorecía, no sabemos en realidad, sí. En Inglaterra ambos dirigieron el Lyceum Theatre. En 1878, Stoker se casó con Florence Balcombe, con la que tuvo un hijo llamado Noel. En 1890 publicó su primer libro, Las obligaciones de los escribanos en los tribunales de primera instancia de Irlanda. Bueno, no era muy... No tenía demasiado que ver con Drácula, mucha ¿no? Ni con fantasía el ese príncipe título. Black. No. Posteriormente siguieron otros, El desfiladero de la serpiente, Ah, ya venimos bien. Sans, Miss Betty, La joya de las 7 estrellas, La madriguera del gusano blanco. Empezamos a mejorar, ¿eh? Pero su creación literaria, él no era muy conocido. No. Hasta que Vino. escribió Drácula en 1897. Esta fue la obra que lo permitió pasar a la posteridad. Ahora bien, Stoker jamás estuvo en Transilvania, Por ejemplo. pero oyó hablar sobre el extraño personaje que fue Black, el empalador, y se inspiró en él para escribir esta famosa novela, sobre la cual se hicieron multitud de adaptaciones al cine, publicaciones sobre el tema de vampirismo, siempre están inspiradas o relacionadas con el personaje que creó Bram Stoker. Para escribirlo, él se documentó no muy a fondo en la biblioteca del Museo Británico, conoció algo acerca de las leyendas sobre los chupasangres, o sea, los vampiros, y supo que para acabar con un cuerpo no muerto, era necesario clavarle una estaca en el corazón para que dejara de vagar eternamente atormentando la vida pacífica de la buena gente. Claro. De esta manera fue adquiriendo un limitado, pero no escaso, bagaje de conocimientos sobre el tema. Podemos mencionar que él estaba muy influido por gente como Lord Byron, Mary Shelley o Polidori, lo que le permitió no solamente escribir la novela Drácula, sino otras más como La madriguera del gusano blanco, que también tiene un argumento vampírico. Pero no fue tan conocido, yo no les puedo comentar de qué trata esta novela, sí les puedo comentar de qué trata Drácula. Drácula, claro. Se trata de las aventuras de un refinado conde que pretende abandonar su Transilvania natal para radicarse en Inglaterra, donde conseguiría abundantes manjares, porque en Transilvania no le quedaba nada. Ya no le quedaba más. Justamente su primera víctima, la señorita Lucy Westenra, ocasionó la reunión de un grupo de valerosas personas dispuestas a entregar la vida con tal de erradicar el mal de este mundo. Entre ellos se destacan Jonathan Harker, joven abogado que había estado a cargo de la compra de propiedades del conde en Inglaterra y casi víctima de él. Sí. Mina Murray, prometida de Jonathan Harker, amiga íntima de Lucy Westenra y también víctima del conde. ¿Y sí? Arthur Holmwood, prometido de Lucy Westenra, el señor Morris, viajante y aventurero, el Dr. John Seward, director de un inminente psiquiátrico, y el Dr. Abraham Van Helsing, colega de Seward en los estudios de la mente y conocedor de ciencias ocultas. Ah, sí, bueno, esto Ahora bien, Van Helsing hasta tiene su propia película también. Se hizo tremendamente famoso, más que Drácula si te descuidas, tiene un club de admiradores tremendo, enorme. Ahora, vamos a describirlo a Drácula según Bram Stoker. A ver cómo es el Drácula de Bram Stoker. Tenía un rostro fuertemente aguileño, con el puente de su delgada nariz muy alto y las aletas arqueadas de forma peculiar, la frente alta y abombada y el pelo ralo en las sienes, aunque abundante en el resto de la cabeza. Sus cejas, muy espesas, casi se juntaban en el ceño y estaban formadas por un pelo tupido que parecía curvarse por su misma profusión. Se supo, era gallego. Se supo. Era un secreto. Era un secreto. Drácula era de Galicia. La boca, o lo que se veía de ella por debajo del bigote, tenía bigote, era firme y algo cruel, con unos dientes singularmente afilados y blancos. Le salían por encima del labio,
cuyo notable color rojo denotaba una vitalidad asombrosa en un hombre de sus años. Y para estar muerto también. Por lo demás, sus orejas eran pálidas y extremadamente puntiagudas en la parte superior. Tenía la barbilla ancha y fuerte y las mejillas firmes, aunque delgadas. La impresión general que producía era de una extraordinaria palidez. Hasta ahora Jonathan le había visto solo el dorso de las manos, que tenía apoyadas sobre las rodillas, a la luz del fuego, y le habían parecido blancas y finas, pero al verlas más de cerca no pudo por menos de observar que eran ordinarias, anchas, con unos dedos cuadrados. Cosa extraña, tenía vello en las palmas. ¡Ay! Hay tantos eran orejas largas, finas y puntiagudas. Un hombre con uñas largas y bueno, puntiagudas. pero la realeza, vos viste que antes tenía uñas largas. Al inclinarse el conde hacia Jonathan y rozarlo con sus manos, no pudo menos que reprimir un estremecimiento. Quizá fue debido a la fetidez de su aliento, pero como le invadió dragones. una espantosa sensación de náusea que por mucho que quiso no le fue imposible ocultar. El conde evidentemente se apartó al notarlo y con una especie de tétrica sonrisa que reveló mucho más de sus dientes protuberantes, se sentó otra vez en su butaca al otro lado de la chimenea. Ah, te doy asquito. dijo. Permanecieron en silencio durante un rato y al mirar hacia la ventana, Jonathan vio la primera franja difusa del amanecer. Al mismo tiempo, oyó, procedente del fondo del valle, el aullido de numerosos lobos. Ah, Y bueno, y los dejo con el suspenso, porque Sí. es un libro muy largo. No podés leerlo aproximadamente de 500 y pico de páginas. Hay que Así leer, que esto sí. es una muestrita médica solamente y vamos de nuevo a la música. claro, y el que tiene más interés que lea Drácula Es de un Bram clásico, Stoker. es un clásico, así que se consigue en cualquier librería. Mis gitanos, señor Harker. Estos son mis gitanos. Onda Gas Sociedad Anónima, la mejor opción de gas propano a granel. Máxima pureza, mejor control, mayor practicidad, más seguridad. Hacen del nuevo sistema una solución de mayor calidad y economía para el hogar, industrias, invernáculos, secadoras, comercios, colegios y sanatorios. Ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 3, Resistencia. Teléfono fax 440-088. Onda Gas Sociedad Anónima, apoyando la difusión del conocimiento y la ecología. Maná Cueros, carteras, cinturones, billeteras, llaveros, pashminas, accesorios. Nos distinguen nuestras marcas: Blaqué, Chiarini, Mor. Brown 131, local 4, Resistencia. Unidad Educativa Privada número 101, Instituto Educativo Peniel, forjando a los jóvenes para insertarse exitosamente en la sociedad y proyectarse en la vida profesional y laboral. La institución mantiene abiertas las puertas a todos aquellos que lo necesiten. Eje de 1, eje de 2, eje de 3 y nivel polimodal completo. Clases en el turno mañana. Bartolomé Mitre 743, anexo Avenida Sarmiento 566. Teléfono 434-445 Resistencia. Wushu Kung Fu. Apréndalo como arte marcial, deporte o método de autodefensa. No importa su edad ni estado físico actual. Para niños, adolescentes y adultos. Para clases particulares, comunicarse al celular 1533-1299 o dirigirse personalmente a Juan B. Justo 1001, planta alta del Colos Gym, que además le ofrece lo mejor en físico-culturismo y complementos. Somos hijos de la tierra. Nos estás escuchando por Radio Nacional, 620 AM, 94.1 FM, teléfono 03722 432-920, email silviaymarina@yahoo.com.ar, página web www.hijosdelatierra4t.com.
El Rincón de la Fama. Animales que se destacaron y permanecen en nuestra memoria. Bueno, y en el Rincón de la Fama no podía faltar Drácula en el cine. Claro, los vampiros, porque vos sabés que hay otros, ¿no? Aparte Además de Drácula hay otros. Sí. En el cine y en la televisión, ¿eh? Bueno, la galería de Mordidos, señoras y señores, en la gran pantalla hace legión, ¿eh? Interminable. Claro, la primera fue Sybyller Smith, mujer serpiente, que aparece en el filme hindú de 1913. Fíjate. Mirá vos, ya los hindúes. ¡Epa! Pasado el puente, los fantasmas salieron a su encuentro. Este subtítulo célebre introduce al espectador en los dominios del conde Drácula, en el primer gran film de vampiros, Nosferatu, de 1922. Este Nosferatu amenazaría a Europa y el resto del mundo. ¡Qué miedo! A principios del cine sonoro se produjo La bruja vampiro, Vampire, de 1932. Luego, Drácula, en 1931, de Todd Browning, e interpretada por Bela Lugosi, fue el film que lanzó al personaje en el vasto mercado cubierto por el cine americano. Se basaba en una adaptación escénica de la novela que comentaste hoy de Bram Stoker, y su origen teatral resultaba demasiado evidente. Pero la incorporación de Bela Lugosi al papel resultó un acierto genial. Extremadamente contenido, tenso y sobrio, Bela Lugosi componía un Drácula de suprema elegancia y refinamiento. El terror que inspiraba era más intelectual que físico. Mirá vos, un príncipe azul medio negro, sí. Príncipe negro. Provenía principalmente de la intensidad de su mirada y de su rostro casi impasible, empolvado y cadavérico. De todos los vampiros del cine, Lugosi es sin duda el que ha dado muestras de mejor gusto y ha renunciado más completamente a toda clase de efecticismos. El Drácula de Browning Lugosi no exhibía sus colmillos, no mostraba la sangre vertida, ni siquiera recurría al espectacular. Muy higiénico y claro, educado. a pensar en la época que fue también concebido, ¿no? Y ni siquiera recurría, digamos, al gran maquillaje de Nosferatus. El actor se había identificado plenamente con su personaje. Los consumidores de las revistas cinematográficas de entonces, al leer que Lugosi dormía en un ataúd y viajaba en un coche fúnebre, podían pensar que se trataba de invenciones publicitarias de la productora. El desenlace del actor, que murió desequilibrado y víctima de estupefacientes en 1956, confirmó trágicamente la realidad de tales hechos. Guarda que es un personaje difícil, Drácula, no es para cualquiera. Muy fuerte. George Melford realizó también en 1931 la versión en castellano de Drácula. El papel de Drácula fue confiado a un actor ya conocido, que hasta entonces solo había, digamos, intervenido en papeles secundarios, Christopher Lee. En Drácula, Lee alcanzó un éxito personal tan destacado que sus intervenciones como protagonistas en film de horror desde aquella fecha fueron ininterrumpidas. O sea, empezaste, te caracterizamos con esto y ya nunca más lo tuyo es el terror. Exacto. Más interesante era la cinta de Roman Polanski, El baile de los vampiros, no sé si se acuerdan, de 1967, protagonizada por el propio Polanski y por Sharon Tate. La cinta era una visión paródica y burlesca de las clásicas historias de vampiros, centrada en la grotesca odisea de un pintoresco profesor que acudía a Transilvania para efectuar sus investigaciones. Lo más notable del film, a fin de cuentas, era el suntuosamente necrómano baile final, de innegable inventiva y sentido plástico, realmente espectacular. Ya en 1992, Francis Ford Coppola lleva nuevamente a la pantalla grande Drácula, en una superproducción de Hollywood. Las nuevas tecnologías digitales fueron puestas al servicio de la novela de Stoker. El papel del conde estuvo en manos de Gary Oldman, quien supo personificarlo majestuosamente, hay que decirlo. Es cierto. Es de destacar la escenografía como el vestuario, que tuvieron también su protagónico.
Hay que enfatizar que si bien el guión le dio matices diferentes a algunos personajes, como el profesor Van Helsing... Exactamente, la Claro. película tiene un tono más bien romántico. Claro, y el Van Helsing no acá... tiene nada que ver con el tono del libro. Claro, y Van Helsing aquí se lo ve ordinario en la película y mal educado. Y es un caballero. Que en es realidad. claro, y es Anthony Hopkins. O sea, todo lo contrario a la personalidad de la novela de Stoker. No quita en absoluto la excelencia del film y lo impactante de la primera escena donde el conde renuncia a Dios. Es terrible. En 1994, el creador de Hermosos Monstruos, Neil Jordan, llevaba a la pantalla la primera parte, digamos, de la saga Crónicas Vampíricas, Entrevista con el vampiro de Anne Buenísima. Rice. Excelente, Buenísima. recomendadísima. Tal vez una de las mejores producciones sobre vampiros de los últimos años. En la película encontramos con Lestat, un viejo vampiro que vive solitariamente en New Orleans, que ahora, bueno, fue arrasada, durante el siglo XVIII. Este vampiro, interpretado por Tom Cruise, es excelente, impregna la pantalla de sadismo, lujuria, cinismo y Es fineza. el espíritu de la película, Exacto. en definitiva. El reparto lo completan, fíjate quién, Brad Pitt y Antonio Banderas, que dan distintas personalidades a los vampiros. Como dijimos, un film que no hay que perderse. Y bueno, por último hacemos mención a La Reina de los Condenados, estrenada en 2002, donde el director Michael Reimer lleva al cine otra de las crónicas vampíricas de Anne Rice. Aquí nuevamente Lestat, personificado mediocremente, digamos, por Stuart Townsend, reencarna una estrella del rock. Es para destacar los efectos especiales propios de estos film del año, digamos, del siglo XXI y la adaptación cinematográfica del guión. Pero bueno, como decimos, la sangre es vida y nuestro deseo de morir es eterno, de no morir, digamos, es eterno. Y en la televisión tenemos otras, ¿eh? Tenemos también... Pero esto es una cuestión más de ternura, más simpática. Más simpático. Tenemos, no sé si te acordás del Conde Pátula. ¿Cómo no me voy a acordar del Conde Claro, Pátula? de Count Dúcula, digamos, con el castillo Pátula, albergado por muchos siglos por una cruel dinastía de terribles patos vampiros, los condes de Pátula. Se dice que a estos seres horrendos se los puede destruir clavando una estaca en el corazón o exponiéndolos a la luz del sol, igual que todo vampiro. Pobrecitos, pero no da ganas, son muy Nah. lindos, muy torpes. Sin embargo, no es suficiente, ya que vuelven a la vida por medio de un rito secretísimo que se puede realizar una vez al siglo, cuando la luna está en la octava casa de Acuario, diría Marina. Igor, que es su sirviente, dice, sangre de ala de murciélago. La nana, iré por ella. Pero la última reencarnación no funcionó. Nana trajo salsa de tomate. Y el conde Pátula es un vampiro vegetariano, ¿qué vamos a hacer? Que odia ser vampiro y también odia la sangre. Vive en un castillo con su mayordomo y la ama de llaves. Es una experiencia algo misteriosa e interesante este castillo, porque vos fijate que el castillo cambia de situación cada rato. Entonces vos tenés que estar siempre adentro del castillo porque si no podés aparecer en cualquier lado, ¿no? Bueno, cada 24 horas, digamos, se transporta a otra parte del mundo. Y todos los habitantes del castillo deben estar dentro porque si no, los dejan donde están. Por ello, Van Gussewin, que se llama así en vez de Van Helsing, nunca puede atrapar al conde Pátula a tiempo porque siempre el castillo se fue. Claro. En sus aventuras está acompañado por su sirvienta Nani y un mayordomo. Bueno, por supuesto, también tenemos a Buffy cazavampiros, a Ángel, digamos el vampiro bueno. Interminable. Son demasiados. Son demasiados. Pero bueno, como muestra ya es suficiente para el Rincón de la Fama. Si esta noche no podés conciliar el sueño, nosotros somos los responsables. En nuestra sección negra presentamos espantos espantosos. Bueno, todo el programa es un solo espanto. Pero Marina, qué cosa más espantosa todavía. ¿Vos decías que el príncipe Vlad IV, alias Sí. Drácula, el hijo del dragón, era terrible? Sí, decía. Los genes de Drácula, no sabés los estragos que hicieron. Sucesivamente en el tiempo, en 1560, nació en el seno de una riquísima familia húngara, perteneciente a la más antigua aristocracia, Elizabeth Báthory. La condesa Báthory. La condesa Báthory tenía en su familia gente esotérica.
Ah, bueno. Entre otras cosas, uno de sus tíos era rey de Polonia, de ahí la sangre real, descendía del conde Drácula, otro de sus tíos adoraba a Satanás, y algunos de sus familiares usaban la magia negra y la alquimia. Ah, una cuna excelente para comenzar. la familia, de arranque sí. estaba muy bien. No la quiero tener A los 11 años de nuera. la prometieron al conde Ferenc Nadasby, con quien se casó a los 15. Ujú. Chiquita. El conde era un guerrero conocido como el héroe negro. Él se la llevó a su castillo. Tiene un nombre bastante complicado el castillo. Bueno, casi. Sexpe, Bueno. situado en la cima de una colina por los Cárpatos. Parece un encuentro romántico. Hasta Divino. Ahí. Hasta ahí. Sucedía que frecuentemente el conde debía marcharse a luchar, era un guerrero, Claro. por lo que ella pasaba mucho tiempo sola. Pobre. Tuvo amantes, Ah, se interesó bueno. por el esoterismo, De se todo. rodeó de gente con ideas extrañas y empezó a crecer en ella el terror a envejecer. Ay, sí, sí. Mientras tanto, Elizabeth fue madre de 4 hijos y durante el tiempo que se ocupó de ellos no hubo en su vida espacio para nada más. Ya lo Imagínate, creo, por con más 4. que fuera noble, 4 hijos. Pero luego crecieron, su marido murió y fue entonces cuando aquellas locas ideas cobraron una fuerza inusitada. Primero recordó los consejos de su nodriza, que para conseguir la juventud eterna debía bañarse en la sangre de su doncella. Luego hay varias teorías. Dicen que accidentalmente una sirvienta dio un tirón a su cabello mientras la peinaba. Elizabeth se ofendió, la bofeteó con tanta fuerza que la hizo sangrar. Su mano quedó manchada y Elizabeth en su imaginación creyó ver que el trozo de piel manchado de sangre rejuvenecía y tenía mejor aspecto que el resto. Aprovechando su enfado justificado y el irremediable deseo de llevar a cabo su plan, la condesa Bathory ordenó que cortasen las venas de la joven y la llenaran su bañera con la sangre. De ahí en más no tuvo freno. Viajaba por los Cárpatos buscando niñas de las que se pudiera servir. Iba acompañada de sus doncellas, encontraba a la víctima perfecta, le prometía trabajo y la pobre joven terminaba secuestrada en el castillo tras ser azotada o drogada. En los sótanos del castillo las encadenaba y las acuchillaba para sacarles la sangre. A veces se ocupaba ella misma, a veces obligaba a sus sirvientes o a algún verdugo a esta tarea horrible. Cuando la víctima en cuestión parecía sana, la mantenía con vida en el sótano durante años para convertirlas en una fuente continua de sangre que beber. Tras bañarse en la sangre, ordenaba a sus sirvientas que le lamiesen la piel. Según algunas versiones, si las chicas obedecían sin hacer ascos, las recompensaba, pero si mostraban cualquier mueca de repugnancia, que sería lo normal, las torturaba hasta matarlas. Los cuerpos de las víctimas se enterraban cerca del castillo y los restos de las chicas, los huesos, los aprovechaban los hechiceros para sus rituales. Cuando se hartaron de hacer excavaciones, terminaron por tirar los cuerpos al campo esperando que las alimañas comieran la carne. Ya no les calentaba Ya cada mucho. vez, claro. Pronto los habitantes del pueblo se percataron de que las jovencitas que iban a trabajar al castillo desaparecían y nunca más se las volvía a ver. Cuando los campesinos veían el carruaje de la condesa, ya sabían que Elizabeth buscaba una nueva sirviente que desaparecería como todas las demás. Tras 11 años viendo desaparecer chicas y escuchando gritos que venían del castillo, los campesinos empezaron a investigar por su cuenta y se encontraron con varios cuerpos sin vida de alguna de esas chicas en las inmediaciones del castillo. Los pueblerinos comenzaron a decir que el castillo estaba maldito y en él habitaban vampiros. Llegaron con sus sospechas hasta el mismo soberano, pero Matías II no les hizo caso hasta 1610, cuando envió una tropa de soldados bajo las órdenes del propio primo de Elizabeth. Guarda con la corrupción de la parentelada. Los soldados encontraron en el suelo del sótano una joven muy pálida que se estaba desangrando. Tenía el aspecto de haber sido torturada a palos y quemaduras. Sus investigaciones llevaron a descubrir 50 cadáveres sepultados en las cercanías del castillo. Bueno, encontraron muchas víctimas más con vida, muy torturadas y con muchos cortes que atestiguaban que habían servido de fuente de bebida para la condesa Bathory. Una cosa particularmente espeluznante era una jaula de hierro con forma humana que tenía en su interior muchos pinchos. Ahí ponían a las chicas, cuyos pinchos atravesaban sus cuerpos, luego alzaban la plataforma y la condesa se ponía debajo para bañarse en la sangre de esas mujeres.
liberaron a las víctimas, es muy larga la historia. Sí, larguísima, sí. Y llena de detalles morbosos que por ahí no vale la pena contar. El hecho es que liberaron a las víctimas que encontraron vivas y siguieron las pesquisas por todas las habitaciones. Encontraron a la condesa con algunos hechiceros dedicándose a un nuevo ritual en una de las habitaciones, detuvieron a Elizabeth y a los brujos, y bueno, lo que pasa en estos casos. A la condesa se la condenó por sus 10 años de masacre sin necesidad de buscar más pruebas de las encontradas. Pero, a diferencia de los secuaces, a quienes se los decapitó o se los quemó en la hoguera, ella fue condenada con severidad a una muerte lenta, una cosa, algo así como el ojo por ojo. Fue emparedada en su propia habitación, dejándole una ranura por donde le pasaban los desperdicios de la comida y algo de agua, pero no se le tocó un pelo porque era pariente de la nobleza. Claro. Falleció 4 años después sin haber pronunciado una sola palabra en todo ese tiempo. Un día decidió no comer más y falleció a los 54 años en 1614. Dicen que se le había encontrado hasta 650 víctimas, o sea, 650 Muchísimas. Cadáveres durante todos esos años. 650 niñas. Sí, y probablemente hayan sido muchas más. Esas fueron las que hallaron. Sí, exacto, los hallados. Así que una barbaridad esta condesa, ¿eh? Y decían que Vlad era bravo. Bueno, pero ese mató a 100.000 en un solo día. Te digo que estaba en guerra. No hay justificativo. La sangre está maldita, Silvia, no hay vuelta a quedarle. Estos condes rumanos y húngaros son de temer realmente. Los muertos van deprisa. Hijos de la Tierra. Y ahora hablemos de ecología. También ecología en este programa especial. Ah, sí. ¿Y qué es para hablar en ecología? Justamente de murciélagos, obvio. De los Batman. Los Batman. Bueno, realmente los murciélagos conforman el grupo de mamíferos, digamos, de una diversidad y abundancia impresionante en todo el mundo. O sea, que existen prácticamente en todas las regiones, menos las polares, lógicamente. Algunos de ellos viven en colonias de cientos o miles de individuos que habitan en cuevas y ocasionalmente en edificaciones también. Por ser un grupo faunístico poco estudiado y desconocido, en su entorno se han creado, como siempre decimos, mitos y leyendas. Y a pesar de los problemas causados a la ganadería en algunas regiones, la gran mayoría desempeñan funciones importantes en la naturaleza debido a que intervienen en la dispersión de semillas, el control absoluto de los insectos y la polinización, casi como una mariposa, un pajarito. Estoy empezando a querer llevarme ¿Viste, un par al murciélago? galponcito de mi casa. Un murciélaguito. Bueno, los murciélagos hematófagos o vampiros son especies que se alimentan exclusivamente de sangre de mamíferos o de aves y pueden resultar inconvenientes cuando se encuentran en grandes cantidades cerca de animales domésticos. Aunque una sola mordedura, en la que se toman, como dijimos, entre 20 y 25 centímetros cúbicos de sangre, generalmente no causaría inconvenientes. Pero el principal problema puede representar la transmisión del virus de la rabia, especialmente a los bovinos, o las mordeduras constantes a un mismo animal. Eso hablábamos hoy. Claro. Los vampiros también se infectan y mueren, pero mientras esto ocurre, el virus permanece latente en sus glándulas salivales hasta por 6 meses, tiempo durante el cual infectan a dichos mamíferos al alimentarse de su sangre. Por tanto, la única manera de prevenir la rabia en zonas endémicas es vacunando a las vacas, ¿no es cierto?, contra la rabia. Bueno, los estudios realizados hasta ahora ayudan a documentar la diversidad de las comunidades de estas especies en diferentes regiones y elementos del paisaje. Podemos decir que también estos son una fauna que se ha adaptado a la vida urbana. Por eso hay muchos lugares, edificaciones, colegios, iglesias que están con una gran concentración de murciélagos.
Una vez que estos murciélagos, digamos, son identificados y sabemos que son insectívoros, no hay mayormente problema. El problema es que algunas veces las especies de vampiros cohabitan con los murciélagos y entre ellos se lamen y ahí pueden contagiar el virus de la rabia a los insectívoros que por un accidente pueden lastimar a un ser humano y transmitir, o a un animal y transmitir la rabia. De las especies que se han registrado en Sudamérica, la mayoría se alimenta de frutas y néctar, otros de insectos. 2 especies pueden ser consideradas omnívoras y tan solo, a una sola, consume sangre de mamíferos, como dijimos hoy, el Desmodus rotundus, murinus, para hacerlo más completo. Entonces, esto significa que los murciélagos en general son tremendamente benéficos para el equilibrio ecológico. Si no, te cuento, Marina, la cantidad de las toneladas de insectos que nos atacarían todos los días y todas las noches. Gracias entonces a los murciélagos. Onda Gas Sociedad Anónima. Descubra una nueva empresa dedicada a la distribución de gas propano a granel. Compruebe la conformidad de nuestros clientes. Obtenga gratis su tanque o garrafón y disfrute de nuestro servicio al mejor precio. Ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 3, Resistencia. Teléfono fax 440-088. Email ondagas@sion.com. Agroveterinaria Frajoli, clínica de grandes y pequeños animales, jaulas, baño y peluquería, adiestramiento canino, venta de mascotas, pollitos bebé, médicos veterinarios, Silvia Nilon y Rubén Frajoli, Carlos Pellegrini 290, teléfono 432-466. Unidad Educativa Privada número 101, Instituto Educativo Peniel. Es nuestra intención brindar un servicio en la necesidad diversa del educando. La institución mantiene abiertas las puertas a todos aquellos que lo necesiten. Eje B1, Eje B2, Eje B3 y nivel polimodal completo. Clases en el turno mañana. Bartolomé Mitre 743, anexo Avenida Sarmiento 566. Teléfono 434-445, Resistencia. Wushu Kung Fu. Apréndalo como arte marcial, deporte o método de autodefensa. No importa su edad ni estado físico actual. Para niños, adolescentes y adultos. Para clases particulares, comunicarse al celular 1533-1299 o dirigirse personalmente a Juan B. Justo 1001, planta alta del Colos Gym, que además le ofrece lo mejor en físico-culturismo y complementos. Una mujer valiente, sacudida por una situación que jamás esperó protagonizar. Una niña fantástica, adorable y terrible al mismo tiempo. Y una muñeca animada por vaya a saberse qué espíritu proveniente del más allá. Llamaradas de recuerdos, una novela de Marina Nil. Suspenso, magia y realidad, entrelazados en un argumento atrapante. Consígala en Librería de la Paz, Avenida 9 de Julio 359, Chipaco, Juan B. Justo 90, Resistencia, capítulo 1, 25 de mayo 1015, Corrientes. Esto es Hijos de la Tierra. Nos estás escuchando por Radio Nacional, 620 AM, 94.1 FM, teléfono 03722 432-920, email silviaymarina@yahoo.com.ar, página web
www.hijosdelatierra4t.com. Curiosidades. Bueno, las curiosidades hoy también tienen que ver con el vampirismo. No podía ser de otra manera. Seguro. Vos viste que de tanto en tanto los periódicos modernos publican noticias de personas cuya muerte había sido certificada, pero vuelven a la vida sobre la mesa de mármol de la morgue o cuando están siendo preparados para el entierro. En estos tiempos de cirugía de recambios, la controversia acerca del instante exacto de la muerte se plantea más que en ningún otro momento de la historia. Pero en el siglo pasado, y anteriormente también, ya se conocía la posibilidad del entierro prematuro. Algunas personas de aquella época estaban incluso obsesionados con esa idea. Edgar Allan Poe, por ejemplo, basó varios de sus cuentos en este tema, y tanto en los Estados Unidos como en Europa se registraron patentes de féretros con timbres de alarma o con suministro de aire de emergencia. Por ejemplo, Fíjate está bien, vos. está bien el tema. Los entierros prematuros pueden haber ocurrido porque las varias etapas del rigor mortis no son bien comprendidas. Los músculos de un cadáver comienzan a ponerse rígidos, empezando por la cara y el cuello, alrededor de 1 hora y media después de la muerte. Esto puede adelantarse o atrasarse en función de la temperatura ambiente. En el Chaco, en el verano, 50 de térmica, por ejemplo, se atrasaría un poco. Claro, aparte del nivel de glucógeno del músculo también. También. El rigor mortis desaparece aproximadamente 36 horas después. Los músculos pierden su extremada rigidez y el cuerpo queda relativamente flexible. Esta bien podría ser la explicación de algo que pasó en 1974, hace relativamente poco, en el valle de Curtes de Arges, en Rumania. Acababa de morir un viejo gitano. Y cuando la familia se preparaba, se disponía a preparar el cuerpo del difunto para el entierro, se descubrió que los miembros estaban extrañamente flexibles, no rígidos. La noticia corrió por el pueblo como un reguero de pólvora, y en aquellos lugares eso solo podía tener un significado. Imagínate, en Rumania. Tan luego. ¿Qué pasó? Y el anciano se convirtió en vampiro. Ah, y el abuelo era vampiro. Se le clavó una estaca en el corazón y los aldeanos sintieron satisfacción y alivio. Pero quizás, a no ser que se tratara simplemente de un caso de rigor mortis extremadamente breve, el anciano todavía estaba vivo. Sí, normal. Terrible. Existe también una explicación lógica para el extendido empleo del ajo para ahuyentar a los vampiros. Escucha esto. La peste era transportada muchas veces por las moscas, y se observó que ciertas granjas no las padecían si colgaban ajos. No se trata de magia. Los dientes de ajo exudan gotas de humedad que las moscas detestan. El ajo, ingerido por el hombre, constituye también un antiséptico natural, un depurativo de la sangre. Los vampiros también sirvieron de cabeza de turco en ciertas comunidades rurales cuando los animales se debilitaban o morían. En la actualidad, el veterinario administraría una dosis de antibióticos o un suplemento vitamínico y todo iría bien. Claro, pero antes... En la mayoría de los casos. Bueno, tenemos otro caso también relacionado con los entierros prematuros. Se dice que cuando se estaba demoliendo un cementerio en el siglo XVIII para construir un aparcamiento, 1/3 de los cadáveres, es muchísimo, que desplazó la excavadora mostraban signos de haber luchado dentro de sus féretros. Entre las pruebas de ello figuraban dedos rotos al intentar forzar el cierre, manos que salían del ataúd, sangre en las mortajas, esto es cuando el cadáver entre comillas, había mordido su propia carne a causa del ahogo o la locura, y era precisamente la presencia de sangre en un cadáver exhumado lo que se consideraba con frecuencia una prueba de que esa persona era un vampiro. Otra cosa más, cuando un muerto reciente era un vampiro, cuando empezaba a correr ese rumor, posiblemente se habían escuchado débiles sonidos que emanaban de la tumba. Los aterrorizados testigos tomaban las medidas tradicionales, esto es, clavarle la estaca. Si el corazón del cadáver latía, y bueno,
era un vampiro. Qué horror. Con razón existen tantos relatos de supuestos vampiros que gritaban con todas sus fuerzas cuando se les hundía una estaca en el corazón. Había Estaba sido vivo, una pobrecito. muerte falsa. Claro. Pero esto es lo que hace la falta de La catalepsia era conocimiento, conocida en esa época, claro. el miedo. Incluso hay un caso muy gracioso. Bueno. Muy gracioso porque tuvo un final feliz. Ah. Es una historia que le contaba Charlotte Stoker al pequeño Bram sobre algo que pasó durante una epidemia de cólera que había abatido Dublín. Una mujer a quien se creyó muerta fue arrojada al montón de cadáveres dentro de un pozo de cal. El desesperado marido, que fue a recuperar el cadáver para enterrarla decente y cristianamente, descubrió que aún respiraba. La salvó. La mujer vivió felizmente muchos años después de su terrible experiencia. Pero si se hubiera recuperado por sí sola y alguien la hubiese salido tambaleándose del pozo por la pobre noche, mía. y la hubieran confundido con uno Sí. muerto, Sí, sin lugar a dudas. Sí, pobre, ¿no? Realmente. Vamos a la música. ¿Sabías que Bueno, ¿sabíamos qué? ¿Sabías que? A No sé ver. si sabías. Bueno, tenemos un No, montón pero de me estás material. comentando y yo quiero Saber. Bueno, quiero hay saber. verdades y mentiras acerca del vampirismo. ¿A vos te parece que los vampiros se reflejan en los espejos? Dicen que no, pero yo creo que tendrían Y tendrían que reflejarse. ser, claro, porque son seres corpóreos, si Sí. no, nos deberían. Claro, no son fantasmas. ¿Las cruces ahuyentan a los vampiros? Dicen que, pero no sé. En realidad, no. Lo ¿No? que ahuyenta es la fe. Si del vos estás individuo. temblequeando con una Sí. cruz enorme de madera, No sirve. pasa nada. Los vampiros duermen en ataúdes. Y sí. Ah, sí. Claro, por comodidad, por ejemplo, y por efectos prácticos, ya que tengo acá mi camita. Claro. ¿Enterrando una estaca en el corazón de un vampiro, se lo mata? Sí, claro. No, Ah, solo se los inmoviliza. ¿no? O sea que si le retirás la estaca, ¿revive? Revive. Ah, ¿La luz del sol destruye al vampiro? sí. Sí, lo Sí. desintegra, explota, literalmente. ¿Una iglesia es un santuario de protección contra los vampiros? Sí. No. Ah, ¿no? La simbología religiosa no afecta al vampiro, fíjate O vos. sea que ir a esconderse a la iglesia Ah, no sirve. ¿El ajo ahuyenta al vampiro? El mal aliento, sí. No, ¿No? pero lo evita por un aroma tan fuerte. ¿El vampiro puede entrar a una casa aunque el dueño no lo invite? Sí. Sí, claro, como es corpóreo, nada lo impide abrir una puerta o una ventana. En realidad creían que si vos no lo invitabas no podía pasar. Pero es mentira. Pero tendría que cuidado, Walter te va a visitar esta noche. Esta noche. La condesa Bathory. Sí, Oh. la condesa. ¿El vampiro no puede beber sangre de cadáver porque se envenena, teóricamente? Sí. Sí, porque es sangre muerta. No sin debe tomar. nutrientes ni oxígeno, no le No sirve. debe, los mata. Claro. ¿El vampiro puede ser infectado por enfermedades humanas como el SIDA? Y me imagino que sí. Y no, porque ¿no? es claro, el organismo del vampiro está muerto, no tiene ni calor corporal, ni proteína, no tiene Qué nada. desgraciado, no se contagia. No. ¿Los vampiros tienen vida sexual? Quiero creer que sí. No. Ah, ¿no? No como la conocemos. Ah, Su acto de amor consiste en morderse mutuamente, fíjate vos. No me gustó. Bastante destructivo. No me gustó. Y las protecciones contra el vampirismo. A ver, me bueno, gusta. tenemos el ajo que los ahuyenta. La luz del sol los desintegra. O sea, de día no corremos no peligro. corremos peligro. La estaca en el corazón los paraliza, como dijimos. Claro, pero no se la retiremos porque- No es total. La decapitación los detiene. Los revienta. Claro, pero si se une la cabeza con el cuero, se pega. No se te puedo regenera. creer. Claro, es O prácticamente. sea que no sirve de mucho decapitar no. si no salís corriendo con la cabeza a tirarla 2 kilómetros más lejos. Claro. No, y te corre. Se el debe cuerpo. enterrar dice boca abajo, porque si quiere salir, que se vaya para abajo. Como un topo. Pero por ahí cava A mí me tanto van a que enterrar aparece. boca abajo, entonces. Claro. La forma más segura de destruir a un vampiro es quemando y esparciendo su ceniza. No sea cuestión que se regenere. Me van a después. cremar. Claro. Ya lo estoy viendo. No, Pero- ya vivió bastante. Ya, seguro. Pero hay unas cosas. Por ejemplo, algunas causas para el vampirismo. A ver. O sea, podemos ser vampiros si nacemos con una membrana sobre la cabeza. No, O sea, en no mi tenemos. caso. No. Dientes o cola, por ejemplo, tenemos alguna en la cabeza o cola, por ejemplo. Si fue concebido en ciertos días, por ejemplo, A ver, en bien. determinados esa es la días. Una muerte irregular también te puede. La excomulgación, rituales funerarios mal hechos, No, etcétera. todavía Tenemos no. muchas causas. Algunas de las medidas preventivas, A por ver. ejemplo, poner un crucifijo sobre el ataúd Ajá. o bloquear el mentón para prevenir que el cuerpo comiera la mortaja. Ajá.
clavar la ropa a las paredes del ataúd por los mismos motivos. Poner ciertos granos o semillas en la tumba, porque los vampiros tenían una cierta fascinación para contar cosas, cuentan. Y entonces se pasaban contando las semillas y no atacaban. O perforar el cuerpo con espinas o estacas. Estoy viendo que la cremación es la opción... La mejor, ¿no es cierto? mejor, ¿no? La que menos complicaciones trae. Claro. Por ejemplo, se podía descubrir a un vampiro en su tumba buscando... agujeros en la tierra. Ajá. Un cadáver no descompuesto con una cara roja que tuviera un pie en la esquina, por ejemplo, del ataúd, Ajá. era seguro un vampiro. Un vampiro. Sí. A los vampiros vivos se los desenmascaraba distribuyendo ajo en la iglesia y fijándose quién no lo comía. O sea, si a vos no te gustaba el ajo, eras vampira. Soy vampira. Yo no, porque a mí el ajo me encanta. O sea, no le encanta a los que están alrededor, pero a mí me encanta. Se abrían frecuentemente las tumbas 3 años después de la muerte de un niño, 5 después de la muerte de un joven o 7 años después de la muerte de un adulto para descubrir el vampirismo. Fíjate vos. ¿Por qué la diferencia? No sé, debe ser por una cuestión de corta edad, claro, no sé. Algunas medidas para prevenir de que una persona cualquiera se convirtiera en vampiro era quitándole la membrana del recién nacido, por ejemplo, y destruirla antes de que el bebé pudiera comerse nada de ella. O sea, teóricamente que un bebé se comiera una membrana, ¿no? La preparación, yo tampoco, cuidadosa de los cuerpos muertos, incluyendo la prevención de que animales pasaran por arriba del cuerpo. Poner una rama espinosa de rosa salvaje en la tumba. ¿No podía ser una común de No, jardín? de rosa salvaje. Y poner ajo en las ventanas y frotarlo en el ganado, especialmente los días de San Jorge y San Andrés. Va frotándole al ganado una estaquina, por ejemplo. Para destruir a un vampiro, entonces, atravesamos un cuerpo con una estaca. Y se la dejamos. Y después, claro, lo decapitaban. Y tiramos la cabeza al al otro kilómetro lado. más lejos. Para después, a la cabeza ponerle ajo en la boca. O sea, no te Y queda el cuerpo ningún- se lo quema. Claro. En el siglo XIX la gente disparaba una bala a través del ataúd. Vos sabés, en caso de resistencia, el cuerpo era descuartizado. O sea, si el cadáver se resistía, se descuartizaba. Y se quemaban los pedazos. Y después se lo mezclaba con agua. ¿Viste Y que la se los- cremación sigue siendo la Claro. mejor opción? Y se los daba después a los miembros de la familia como cura. O sea, que tenías la curación. Por ejemplo, eso era complicadísimo. Si Bastante descubrías sangriento, ¿eh? a un vampiro, por ejemplo, ¿El era príncipe terrible. Vlad fue el generador de todas estas cosas? Claro. Ahora un detalle. Las vampiras A ver. podían volver y tener una vida normal e incluso casarse. Ah, sí. Pero dejaban a sus esposos exhaustos. Parece que eran terribles. Se creía que cualquiera que tuviera apariencia horrible, le faltara un dedo o tenía apéndices animales, etcétera, era vampiro. Ajá. Incluso las plantas, escucha bien, Ah. o los perros, los gatos o los animales de granja podían convertirse en vampiros. Yo me imagino una planta Yo vampiro. me lo imagino a Bonnie vampira. Por ejemplo, mi coliflor es vampiro. Tengo una planta de cala que se me volvió vampira. Mi rosal se volvió vampiro. Mirá, claro, Que porque aparece a la me noche aspira. al costado de la cama. Y me acecha. Las calabazas o los melones que se mantenían Ay, demasiado en la casa comenzaban a moverse, guau, Pudren todo. Cuidado. a hacer ruidos o a mostrar sangre. Cuidado. Una cosa terrible, una Yo tengo 3 putrefacción. tomates madurando en casa. Guarda, Hace una semana guarda. están. Para librarse de un vampiro, la gente contrataba a un vampiro, que era el hijo de un vampiro y su viuda, Cazador de vampiros. para que detectara al vampiro y alejara a los vampiros. Los gitanos clavaban clavos de acero o hierro en el corazón del cadáver y ponían pedazos de acero en su boca, sobre los oídos y los ojos, y entre los dedos en el momento del entierro. También ponían madera espinosa en la media del cadáver o clavaban una estaca de madera espinosa a través de las piernas. ¿Cuánto trámite? Otras medidas era clavar estacas en la tumba, dejar agua hirviendo sobre ella, decapitar al cadáver o quemarlo. Como ves, No me hubiera gustado estar en No. la piel de ese bueno, aparentemente muerto. Bueno, es terrible. Como ves, hay un montón de causas que pueden provocar vampirismo. No estás exenta, Marina, en cualquier Para momento. nada. Yo soy convencida de que ya soy vampira. Yo estoy acá con un poco de miedito, poquito me de mira miedo. así de reojo. Sí, A me ver parece dónde que están las señales. sí, yo tengo fe, así que a mí no me vas a poder atacar porque mi fe es muy fuerte. Pero las rodillitas le están temblando. Pero me están Yo temblando un parece- poco. ¿Y las plantas? ¿Qué hacemos con las plantas? Yo tengo un montón de plantas en casa. Y bueno, Tengo que- cuídate, Y Walter. sometete. ¿Eh? Sometete, que no te Sí, queda sometete. otra. Yo me A vos, someto en otra- guarda con con el otra, hecho, el hecho ese que tenés. Los helechos tienen una rara fascinación, así que te puede estar dominando un helecho.
Estás escuchando Herederos de la Tierra. Que estoy contento de verdad. Bueno, hoy no tenemos ningún poema, ninguna frase, ni siquiera la bendición irlandesa, porque no cuadraba dentro de un programa tan sangriento y tan macabro. Nos parecía, digamos, un poquito ridículo ponernos a bendecir después de haber contado tantas cosas terribles, pero sepan que están todos bendecidos igual. De todas formas, de cualquier manera. Más preferíamos agradecer a nuestros auspiciantes, especialmente a Onda Gas, por estos 2 años de apoyo continuo. Absolutamente. A toda nuestra audiencia, especialmente a Magdalena Bancalari, que desde el primer momento nos apoyó y siempre nos está acompañando. Sí, a muchísima gente. Tenemos que agradecer a Julio Danese, tenemos que agradecer también a Guillermo Sánchez, tenemos que agradecer a toda la gente que de alguna u otra manera apoya, a los operadores, ayuda. A los locutores, a en todo este el personal momento, de la a radio. Marcelo Tazo, que está ahí afilando sus maniobrando. colmillos. Sí, maniobrando también, y a él le parece que le gustan un poquito así. Se está por convertir esta en noche. vampiro, seguro. Bueno, nos despedimos. Llegaron hasta la semana que viene, sí, donde tendremos un programa más normal. Claro. No volvemos a ser Hijas de la Tierra, sí, no por mucho tiempo, porque ya les comentamos que debido a un trámite de burocrático, digamos, tenemos resultó que ya tenemos un homónimo por ahí y tenemos que compartir el nombre o cambiarlo. Y es más fácil cambiarlo. Por supuesto, y por lo tanto seremos otras cosas de la Tierra. Algo de la Tierra vamos a seguir siendo, seguramente. Seguro. Bueno, esperemos que hayan disfrutado y aprendido alguna que otra cosa de los vampiros y de todos estos mitos y leyendas, que tienen siempre alguna base cierta que tiene que ver, digamos, con la ciencia y no con las leyendas y con lo mitológico. Podríamos invertir lo que decimos siempre, que cuando la ciencia se va al extremo de lo escéptico pasa por alto muchas cosas que son ciertas. Y en pero otro la caso, falta de ciencia, la ignorancia, también lo que ha genera provocado otro tipo matanzas, asesinatos, prejuicios. Seguro, perversidades de todo tipo. Como siempre decimos, el rito de la sangre y la eternidad a todos nos preocupa y nos fascina. Será hasta el sábado que viene, 18 a 20, en Hijos de la Tierra. Que tengan una muy buena semana. Chao. Auspiciaron Hijos de la Tierra, Onda Gas, Sociedad Anónima, Ruta Nicolás Avellaneda número 355, Resistencia. Teléfono fax 440-088. Agroveterinaria Frangioli, Carlos Pellegrini 290. Teléfono 432-466. Maná Cueros, Brown 131, Local 4, Resistencia. Wushu Kung Fu, en Juan B. Justo 1001, Planta Alta del Colos Gym. Teléfono 1533-1299. Unidad Educativa Privada número 101, Instituto Educativo Peniel, Bartolomé Mitre 743, anexo a Avenida Sarmiento 566, teléfono 434-445, Resistencia. Aquí finaliza Hijos de la Tierra, una creación de Marina Nil y Silvia Nilon. Los esperamos el próximo sábado de 18 a 20 por Radio Nacional.